Bueno, hoy vamos a hablar con alguien que sabe, pero que además representa a muchos que saben y que están intentando tener alguna influencia, veremos si más o menos, el tiempo dirá también, sobre las políticas públicas de la Argentina. En realidad hace muchos años ya que el CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas, al que me estoy refiriendo, hace muchos años que intenta influir en las políticas públicas de manera positiva, obviamente, haciendo estudios, analizando realidades, intentando generar proyectos y demás. ¿Saben quién es el nuevo director de CIPEC? Muchos de ustedes lo conocen porque era diputado y porque es economista. Es Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPEC, a quien saludamos. ¿Cómo andás, Luciano? Hola Tato, un placer hablar con vos después de tanto tiempo. Sí, hace un montón que no hablamos. ¿Cómo estás? Estás Bi- muy, bueno, con un cambio de época para tu vida, ¿no? Sí, después de 10 años como diputado nacional, ahora voy a seguir ligado a las políticas públicas desde otro lugar de la sociedad civil, Ujú. que es un lugar más tranquilo, por momentos más constructivo también, de que la trinchera de la política, y muy contento de incorporar una institución tan prestigiosa como CIPEC. La verdad que feliz Sí. de esta nueva etapa. Supongo yo que al principio te vas a aburrir un poco, porque, porque el Congreso es una trinchera, es un despelote siempre, Sí. pero es verdad que por ahí lográs más cosas, ¿no? Sí, yo en 10 años como diputado fui oposición al kirchnerismo, después fui oficialismo, y después volví a ser oposición, y después fui no oposición con Milei, digamos, en esa posición casi neutral, Ujú. digamos, que el PRO de apoyo a Milei, que el PRO tuvo en los últimos años. Y ahora, como director ejecutivo de CIPEC, tengo la posibilidad de integrar dirigir, liderar una institución apartidaria, prestigiosa, que ha hecho digamos, la investigación, el método y el no dogmatismo una marca registrada. Así que, nada, es otro desafío, pero es cierto, es un desafío que es más pacífico, por decirlo Ujú. de alguna forma, que el anterior, pero también apasionante porque es tratar de ver cómo podemos influir positivamente en el rumbo de la Argentina. El rumbo de la Argentina, de eso se trata. Obviamente que estamos en un tiempo muy, muy novedoso, muy disruptivo. ¿Qué es lo que o a vos o a CIPEC, qué es lo que más les resulta atractivo? Porque hay muchos cambios que estamos viendo. Sí, hay muchos cambios tanto en el mundo, hay muchos cambios en la Argentina, hay muchos cambios en la tecnología y además muchos cambios en la macroeconomía, ¿no? O sea, todo al mismo tiempo está operando estas fuerzas Ujú. sobre la economía de la Argentina que van a moldear nuestro país los próximos 10 años y nosotros justamente queremos levantar un poco la mirada y trabajar en una agenda de futuro que trate de repensar los desafíos que tenemos no solo del presente, sobre los cuales vamos a seguir dando una mano y tratando de influenciar y empujar las reformas que yo llamo del presente, que son la reforma tributaria, la previsional, el régimen de coparticipación, etcétera, sino levantar un poco la mirada hacia el futuro y ver los próximos desafíos, cómo cambiamos nuestro sistema educativo para Sí. poder adaptar la oferta educativa a los empleos del futuro, cómo nos integramos exitosamente a nuestro nuevo socio comercial, la Unión Europea. Bueno, ¿cómo hacemos para que la nueva economía que va a surgir de estos cambios no se construya sobre ruinas, sino sobre los cimientos de la actual, que son nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestras capacidades? Y creo que esa es la agenda que viene y ojalá podamos estabilizar la economía para poder justamente encarar una agenda de desarrollo, ¿no? A ver, Luciano, nosotros lo que estamos desde acá, desde la radio, hace ya un tiempo largo viendo, es que hay como una economía en distintos niveles, en Ujú. algunos lugares donde le está yendo muy bien o bien, como el campo, como el sector energético, el sector de, bueno, todo lo que tiene que ver con la cordillera, energía, además, pero hay otro sector de la economía, como el conurbano bonaerense, los conurbanos en general de las grandes ciudades, que están sufriendo. Esto, si compartís el diagnóstico, ¿cómo se puede trabajar para proyectar que esto no ocurra o, en todo caso, para proyectar alguna solución de otro tipo, ¿no?
Bueno, yo creo que comparto el diagnóstico. Hay evidentemente una economía a dos velocidades que yo la podría caracterizar como una expansión de oferta con recesión de demanda. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, tenemos, como vos bien decía, los sectores exportadores trabajando a toda capacidad, la energía, la minería y el agro con una super cosecha este año, con buenos precios internacionales, y tenemos una demanda interna muy debilitada, que afecta fundamentalmente a la construcción, a la industria y al comercio, que son los sectores perdedores hasta ahora. Ahora, la razón de eso tiene varias explicaciones a mi juicio. Una es de índole macroeconómico, que es básicamente una estabilización que todavía está inconclusa. Estamos peleando todavía contra una inflación que navega al 3% mensual, un poco menos, un poco más según el mes. Y todavía hay que trabajar mucho para poder bajarla, y eso obliga muchas veces a tener que apretar la política fiscal, la política monetaria, y al mismo tiempo tenemos un cambio de modelo productivo muy grande. Hemos pasado de una economía hipercerrada e hiperregulada a una economía más abierta y más desregulada, y eso golpea también a los sectores. Entonces el cruce de esas dos fuerzas genera este escenario que vos bien describís de una economía que se mueve claramente a dos velocidades, con sectores ganadores y perdedores. ¿Y cuál es el rol en este tiempo del Estado? Pensando que, el gobierno es un gobierno que intenta achicar lo más posible el Estado, o no cree en el Estado que todos conocimos durante el kirchnerismo, que era un Estado que estaba en todos lados, demasiado en todos lados. ¿Hacia dónde tiene que ir eso? ¿Hacia dónde tiene que ir el Estado? ¿Se tiene que achicar? ¿Se tiene que hacer más inteligente? ¿Tiene que adecuarse al nuevo tiempo? Bueno, hay cosas que se dirimen en las urnas que la sociedad tiene que elegir, y que no existe una recomendación óptima de política si uno quiere, digamos, tener más o menos Estado. Lo que sí puede discutir es en qué gasta y cómo se gasta, que es lo que hace CIPEC para investigar, digamos, las políticas educativas, las políticas de salud, las políticas de infraestructura, y obviamente el Estado tiene que ir hacia una tecnificación en términos de poder mejorar sus servicios sin tener que incrementar el gasto en el largo plazo, y después hay toda una discusión que creo yo es qué rol tiene que jugar el Estado para intentar ayudar a que justamente podamos 22:30 una economía más competitiva, que pueda exportar, que pueda competir con el resto del mundo sin tener que destruir todo lo que está hoy en pie, digamos, ¿no? Y sobre eso hay muchas experiencias de países que, digamos, una vez que estabilizaron, lograron poner una agenda de transformación productiva sobre la mesa para ayudar a la recuperación de los sectores que estaban golpeados, ¿no? Básicamente, creo que hay mucho trabajo por hacer para enganchar a la locomotora de la energía, el agro y la minería a muchos sectores industriales que pueden trabajar como proveedores de bienes y servicios para esos sectores, y que a partir de las ventajas comparativas que genera una energía abundante y barata, o las materias primas alimenticias, o la propia minería, poder generar valor agregado y exportar. Todo eso lo hace el mercado, pero si tiene ayuda eficiente del Estado, ocurre a más velocidad y con menor costo social. Claro. Luciano, para la gente que nos está escuchando, y bueno, para mí también, ¿cómo es la implementación efectiva de las propuestas, de las reflexiones, de las investigaciones que hacen ustedes? ¿Cómo llegan y a quién, y cuál es la mayor aspiración que pueden tener ustedes en cuanto a esa implementación? Es muy interesante la pregunta, porque creo que justamente CIPEC tiene una característica que yo digo, lo voy a decir en inglés, después lo voy a decir en castellano: es un think tank in do tank, o sea, piensa y hace. O sea, es un tanque de pensamiento, pero también, digamos, es una institución que implementa políticas públicas. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros pensamos una reforma educativa que estamos digamos, desde hace mucho tiempo trabajando en sistemas educativos, pero estamos ahora pensando para adaptar al nuevo escenario de la incorporación de inteligencia artificial y tecnologías y la pedagogía del futuro. Y al mismo tiempo estamos aplicando, por ejemplo, inteligencia artificial para reducir la deserción escolar en 5 provincias. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente utilizando, perdón que está mi perro acá hablando, la inteligencia artificial para, con datos que son públicos, identificar perfiles de riesgo de abandono escolar, y de esa forma avisar a las autoridades que están en colaboración con nosotros y prevenir que los chicos dejen la escuela
y eso permitió, por ejemplo, bajar que entre 10 y 15% de la deserción escolar en algunas provincias. El caso que más recuerdo es el de Mendoza ahora, pero se está haciendo en otras. Y te doy ese ejemplo, como te digo, por ejemplo, que pensamos una reforma del régimen fiscal federal y al mismo tiempo tenemos un índice de transparencia y gestión presupuestaria que básicamente rankea a las provincias según qué tan buenas son en términos de la difusión y transparencia de sus presupuestos. Entonces las provincias de alguna forma compiten para estar mejor en ese índice y mejorar. Claro. Y así tengo varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos una reforma del sistema previsional que ya está a disposición del gobierno. Tenemos el principal experto en temas previsionales, que es Rafael Rosmas, es Banco Mundial y actual investigador de CIPEC. Y al mismo tiempo estamos colaborando con 3 de febrero y la Fundación JP Morgan para capacitar jóvenes para que consigan su primer empleo. Es como que trabajamos en las dos dimensiones de pensar y hacer, y por supuesto el objetivo más grande es que esas grandes reformas que pensamos también puedan llegar algún momento a concretarse en el plano nacional o en algunas reformas más ambiciosas en las provincias. Bueno, a veces la política va más lenta de lo que uno quisiera, ¿no? ¿Y cómo se están llevando, cómo se llevan con qué puentes tienen con el gobierno? Claro. Porque ustedes han atravesado, y acá te meto en el paquete a vos injustamente, Luciano, pero el CIPEC ha lidiado con gobiernos de todos los colores. Este es un gobierno muy particular. ¿Qué puentes hay? ¿Cómo se llevan? Bueno, la verdad es que es muy buena la relación. Estuvo en la cena de anual de CIPEC, que fue el lunes 20, estuvo Germán Martínez, que es el presidente del bloque Frente para la Victoria en el Congreso de la Cámara de Diputados, y estuvo Sandra Petovelo, Martín Menem. Sandra Petovelo es la ministra de Desarrollo del Capital Humano, y Martín Menem, el presidente de la Cámara. Y la verdad es que la relación en particular con el Ministerio de Capital Humano es excelente, porque nosotros trabajamos dentro del CIPEC en 2 áreas que tienen mucho que ver con capital humano, que es el desarrollo social y educación. Y CIPEC integra un consejo consultivo del Ministerio de Capital Humano. La verdad que la relación es excelente, y con la ministra en particular es excelente. Y eso a veces muestra que el gobierno también tiene otras caras, digamos, ¿no? Porque es un gobierno que ha reforzado la UH como no lo hizo ni siquiera el kirchnerismo. Es un gobierno que está enfocado en políticas de primera infancia y que se está trabajando en esos temas, y que yo lo sé positivamente que está preocupado por esos temas. Y es un gobierno que también ve la educación, y acá estoy hablando siempre del Ministerio de Capital Humano, que es el que más relación tenemos nosotros, en ver si puede dar una mano para mejorar la educación en las provincias, que es básicamente una injerencia, una competencia provincial. Así que te digo, Tato, a mí te voy a decir algo, o sea, hubo mucha presencia de funcionarios kirchnerismo. Estuvo el ministro de Regulación Sturzenegger, estuvo, además de Sandra Petovelo, bueno, ya dije, Martín Menem, el presidente del Banco Central, Santiago Sil, el vicepresidente Vladimir Berning. La verdad que nos sentimos en ese sentido como muy apoyados por el gobierno, en que podemos hacer una contribución positiva. Y hubo gente de la oposición, pues, Abel Medina, Tolosa Paz, Germán Martínez, y ni te cuento de las provincias, senadores de Misiones, de Córdoba, etcétera. Así que CIPEC tiene la suerte de tener una reputación de seriedad y de neutralidad partidaria y de ayudar a la implementación de políticas a lo largo de más de 25 años, que me permitieron tener esa convocatoria, no yo, sino en la cena que tuvimos la semana pasada. Sí, es una marca ya con tantos años. Sí. Hay que igual hay que cuidarla todos los días a eso, ¿no? Es así. Sí. Por supuesto. Tengo el gran desafío de seguir manteniendo esas banderas en alto y la verdad de seguir poniendo a CIPEC en la frontera del debate de políticas, que es lo que ha hecho todos estos años. Y bueno, eventualmente, insisto, de tratar de empujar cosas. CIPEC, para dar un ejemplo, volviendo a la pregunta anterior, fue uno de los primeros que habló de boleta única, por ejemplo, allá por el 2006. Después se empujó el debate presidencial, digamos, entre otras cosas. Y después se ha hecho, digamos, no solo reformas en las provincias en materia presupuestaria, digitalización. Ahora trabajamos mucho con las provincias en materia de incorporación de inteligencia artificial a la gestión, porque eso mejora mucho la eficiencia y reduce los costos. En fin, estamos, como decía antes, pensando grandes temas, pero también en la trinchera de la gestión, dando una mano. Luciano Laspina, presidente de CIPEC. Gracias, Luciano, te mando un abrazo grande. Nos vemos. Un placer, Tato, qué gusto hablar de nuevo después de tanto tiempo, y le mando un gran abrazo.
Gente que sabe. Envolviendo a casa. En Vicente López tomamos la decisión